Existe un lugar real mencionado en la Biblia, donde Jesús caminó junto a sus discípulos. No era un sitio cualquiera. En la antigüedad, ese lugar estaba asociado con dioses paganos, rituales oscuros y prácticas que hoy resultarían perturbadoras. Allí se realizaban sacrificios, allí ardía fuego de manera constante, y allí, según las creencias, se abrían las llamadas puertas del Hades. Lo inquietante es que este sitio no pertenece a un mito perdido ni a una leyenda sin pruebas. Existe, se puede visitar hoy y ha sido excavado por arqueólogos durante décadas. En este video vamos a recorrer ese lugar paso a paso, lo que se creía que ocurría allí, lo que realmente se ha encontrado bajo tierra. Primero vamos a conocer dónde se ubica exactamente. En el extremo norte de la antigua región de Israel, al pie del monte Hermón, existía una ciudad conocida en tiempos bíblicos como Cesarea de Filipo. Hoy ese lugar se llama Banias. A simple vista, parece un sitio tranquilo. Naturaleza, agua fluyendo, restos de piedra antigua. Pero en la antigüedad, este lugar provocaba una reacción muy distinta. Era temido, era evitado y era profundamente respetado, por razones que hoy resultan inquietantes. Cesarea de Filipo no era una ciudad común. No se construyó alrededor de un mercado ni de una fortaleza militar. Se levantó alrededor de una enorme cueva natural, oscura, profunda, imposible de ver hasta el fondo. En muchas culturas del mundo antiguo, los lugares donde la tierra respiraba, cuevas, abismos, manantiales profundos, eran vistos como accesos a otro plano, no porque alguien lo hubiera comprobado, sino porque nadie podía explicar qué había ahí abajo. Y cuando algo no se puede explicar, se teme. Los griegos asociaron este lugar con el dios Pan, una deidad vinculada a la naturaleza salvaje, a lo instintivo, a lo que no se controla. Se construyeron templos directamente frente a la cueva, altares, nichos tallados en la roca. Las excavaciones modernas han confirmado esto. No son suposiciones religiosas, son restos físicos, estructuras, inscripciones, espacios rituales. Este lugar no era secreto, era famoso. Y precisamente por eso, su reputación se extendió por generaciones. Para muchos habitantes de la región, no era un sitio donde uno iba de noche. No era un sitio para quedarse. Era un punto de paso, si era estrictamente necesario. Lo que hoy resulta impactante es que todo esto está documentado. Los arqueólogos no discuten si el lugar existió. Discuten cómo fue usado, qué significaba para quienes vivían allí y por qué concentró tantos cultos distintos en un solo punto. No era casualidad. En el mundo antiguo, cuando distintas culturas coincidían en venerar o temer un mismo sitio, era porque algo en ese lugar rompía la normalidad. Y aquí es donde la historia se vuelve más perturbadora, porque siglos después de que se establecieran esos rituales, siglos después de que se hablara de esa cueva como un acceso a lo invisible, Jesús decidió ir allí. No pasó por error, no fue un desvío, no fue turismo religioso, fue una decisión consciente. Pero antes de entender lo que dijo, hay que comprender lo que todos los que lo escuchaban ya sabían. Ellos conocían ese lugar, conocían su reputación, conocían las historias, sabían exactamente por qué algunos lo llamaban la puerta del inframundo. Y por eso, cuando Jesús habló allí, sus palabras no fueron tomadas como una metáfora cualquiera. Fueron una declaración directa en el lugar más cargado de significado posible. Ahora, ¿por qué Jesucristo fue a este lugar? ¿Por qué llevar a sus discípulos a una región conocida por su culto pagano, por sus rituales y por una cueva asociada con la muerte? ¿Fue casualidad? ¿Fue solo una parada más en el camino? ¿O Dios sabía que ese lugar necesitaba ser confrontado? El Evangelio es claro en algo fundamental. Jesús sí estuvo allí. No es una suposición. No es una interpretación moderna. La Escritura dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Mateo 16:13. El texto no solo menciona una ciudad, menciona una región específica.
conocida por todos los que vivían en ese tiempo. Jesús no desconocía la fama del lugar, sus discípulos tampoco. Ellos sabían que allí se rendía culto a dioses extranjeros. Sabían que frente a esa cueva se hacían sacrificios. Sabían que muchos creían que ese abismo era una entrada al mundo de los muertos. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué ir allí? Jesús pudo haber hecho esa declaración en Jerusalén. Pudo haberla hecho en una sinagoga. Pudo haber elegido un lugar seguro y aceptado, pero no lo hizo. Eligió un sitio que representaba exactamente lo opuesto al mensaje que estaba a punto de declarar. Y eso cambia todo. Jesús no evitó el símbolo, no lo ignoró, no lo suavizó, lo enfrentó. Cuando Pedro reconoce quién es Jesús, él responde con una frase que cobra fuerza solo en ese contexto: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Jesús habló de puertas porque había una puerta detrás de ellos, una cueva que por generaciones había sido vista como un acceso al inframundo. No estaba hablando en abstracto, estaba hablando con precisión. Las puertas del Hades no eran una idea lejana, eran un símbolo físico, visible, temido. Y frente a eso, Jesús no dijo que habría lucha, no dijo que habría guerra, dijo que no prevalecerían. Las puertas no atacan, las puertas resisten. El mensaje fue claro: ni siquiera aquello que la gente creía invencible, ni siquiera el lugar más temido, ni siquiera lo que se asociaba con la muerte, podría detener lo que Dios estaba estableciendo. Ahora bien, surge una pregunta aún más profunda. ¿Jesús fue allí solo para hablar? ¿O fue allí para marcar algo espiritualmente? La Biblia no dice que Jesús realizara un ritual, pero sí muestra un patrón claro en su ministerio. Jesús iba a los lugares que otros evitaban. No huía del simbolismo oscuro, no se alejaba de lo impuro según la percepción humana. Entraba, hablaba y redefinía el significado. Hoy, siglos después, los arqueólogos pueden excavar la cueva, pueden medir su profundidad, pueden estudiar sus templos. Antes de que Jesús pusiera un pie en esta región, este lugar ya tenía una reputación que provocaba miedo, no por rumores, no por historias inventadas, sino por prácticas reales, aceptadas y normalizadas en su tiempo. Los rituales no se realizaban en templos cerrados, se hacían frente a la cueva, esa cueva profunda, oscura, de la que brotaba agua constantemente. Era considerada un acceso directo al mundo subterráneo, no simbólicamente, literalmente. Los textos antiguos describen que animales eran sacrificados y arrojados al interior del abismo. Si el cuerpo desaparecía bajo el agua, se creía que el sacrificio había sido aceptado por las fuerzas del inframundo. Si el cuerpo flotaba, era una señal de rechazo. Imagina la escena: noche, fuego, sacerdotes paganos, el eco del agua, golpeando desde la oscuridad, gritos rituales, sangre derramada frente a la cueva. Para los habitantes de la región, este no era un sitio turístico, era un lugar que se visitaba con temor, o no se visitaba, no solo se adoraba a Pan. Las excavaciones han revelado nichos dedicados a múltiples deidades. Era un punto donde distintas creencias coincidían, todas relacionadas con fuerzas que no traían consuelo, sino control, miedo y superstición. Aquí no se iba a orar por paz, se iba a apaciguar, a evitar castigos, a negociar con lo invisible. Por eso, para el pueblo judío, este lugar era impuro, no solo religiosamente, espiritualmente. Y sin embargo, este fue el lugar que Jesús eligió, no para participar, no para observar desde lejos, sino para hablar con autoridad. Por eso, cuando Jesús llega allí, no entra en un sitio neutral, entra en uno de los espacios espirituales más oscuros y cargados de simbolismo de toda la región. Y eso es lo que hace que sus palabras, pronunciadas allí, tengan un peso que muchos no perciben a simple vista. Porque solo cuando entiendes qué había antes, puedes comprender por qué lo que vino después fue tan poderoso. Y eso
nos lleva a la última pregunta. Si este lugar sigue existiendo, si la cueva sigue ahí, si cualquiera puede visitarla hoy, entonces, ¿qué queda realmente de aquella puerta del infierno? Eso es lo que veremos a continuación. ¿Qué queda hoy de ese lugar? ¿Solo ruinas antiguas o algo más? Si alguien visita Cesarea de Filipo en la actualidad, no encontrará un sitio abandonado ni prohibido. Encontrará senderos, restos de templos, muros caídos y una cueva que sigue allí, abierta, visible, silenciosa. Pero la pregunta no es lo que se ve. La pregunta es lo que ese lugar sigue provocando. ¿Por qué una simple cueva sigue llamando la atención de arqueólogos, historiadores y estudiosos bíblicos? ¿Por qué sigue siendo mencionada cuando se habla de uno de los momentos más importantes del ministerio de Jesús? Las excavaciones han confirmado algo clave. Los templos paganos no eran simbólicos, eran reales, fueron usados y estuvieron activos durante siglos. Se han encontrado nichos tallados directamente en la roca, dedicados a distintas deidades. No se trata de un solo culto aislado, sino de una concentración de prácticas religiosas en un mismo punto. Hoy sabemos que los sacrificios existieron, que los rituales no fueron un invento tardío, que las estructuras que rodean la cueva no eran decorativas. Si la gente creía que allí estaba la entrada a la muerte, y Jesús declaró que esas puertas no prevalecerían, ¿qué cambió realmente? ¿Cambió el lugar? ¿O cambió la forma en que el ser humano entiende el miedo? Porque quizás el verdadero mensaje no fue cerrar una cueva, sino quitarle el poder que la gente le había dado. Y si eso ocurrió allí, entonces no fue solo una enseñanza para ese tiempo, fue una declaración para todas las generaciones. Para muchos historiadores y estudiosos de la Biblia, nada de esto fue casualidad. No el lugar, no el momento, no las palabras que Jesús pronunció allí. Según esta lectura, Dios, en su sabiduría, envió a Jesús exactamente a ese sitio para hacer algo más que enseñar a sus discípulos. Lo envió a enfrentar el símbolo mismo del miedo, del dominio espiritual y del caos que había gobernado ese lugar durante siglos. Cuando Jesús habló allí, frente a esa cueva, frente a lo que todos llamaban la puerta del inframundo, no estaba provocando, estaba declarando autoridad. Hoy, ese lugar todavía existe, puedes verlo, puedes caminar por allí, puedes observar la cueva, las ruinas, los restos de los antiguos templos, pero ya no es lo mismo. No hay sacrificios, no hay rituales, no hay gritos en la noche, no hay sacerdotes intentando negociar con la oscuridad. Lo que alguna vez fue considerado una puerta abierta, hoy es solo piedra, agua y silencio. Y muchos creen que eso no es coincidencia. Creen que Jesús fue enviado para cerrar lo que el ser humano jamás debió abrir. No con violencia, no con fuego, sino con autoridad. Ahora la pregunta es para ti. Si supieras que estás frente a un lugar que durante siglos fue temido, venerado y evitado, ¿te atreverías a ir? ¿Entrarías sabiendo lo que ocurrió allí? ¿O sentirías que hay sitios que, aunque existan, es mejor no desafiar? Porque la historia no siempre grita. A veces, simplemente permanece. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo pensar, dudar o mirar la Biblia desde otro ángulo, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en más historias donde el misterio, la fe y la historia se cruzan.